Bienvenidos a esta presentación del grupo 28 de la materia Bases Biológicas del Comportamiento de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Managua. Mi nombre es Marcos Encibar y a continuación les presento a todo el equipo que forma parte de este grupo. Mucho gusto, mi nombre es Anaí Isabela García Lor. Mucho gusto, mi nombre es María Fernanda Mendoza Mera. Mucho gusto, mi nombre es Lisette Viviana Valencia Balcázar. Mi nombre es Angeli García. Hola, mi nombre es Divina Jama. Mucho gusto, mi nombre es Daira Basurto. Mucho gusto, mi nombre es Lady Arteaga. Mucho gusto, mi nombre es Liliana Anchumbia. Una vez que conocimos a todo el equipo, nos hemos preparado para hablar del sistema nervioso, específicamente de las fases del desarrollo del sistema nervioso. Antes de entrar en materia de hablar del sistema nervioso, de las fases de desarrollo, quisiera introducirles a exponer brevemente qué es el sistema nervioso. Bueno, en sí, el sistema nervioso es la parte que nos mueve, que hace que nuestro cuerpo sienta y se mueva. Empieza en el cerebro, que es la parte central, y de allí baja por la médula espinal a unas ramificaciones que se extienden por todo el cuerpo y conduce la energía que se transmite desde el cerebro. Empezaremos entonces, tema por tema, a desarrollar cómo son las fases del desarrollo de este hermoso sistema de nuestro cuerpo humano. Sistema Nervioso Central, también conocido como SNC. Es la parte del sistema nervioso encargada de coordinar todos los procesos cerebrales, como por ejemplo la percepción, el movimiento, funciones corporales involuntarias, tales como los reflejos. Un ejemplo sería si apoyamos la mano en una estufa caliente. Son nuestros reflejos los que hacen que la quitemos inmediatamente. Este sistema está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo controla cómo pensamos, aprendemos, cómo nos movemos y cómo sentimos, mientras que la médula espinal transporta mensajes entre el encéfalo y los nervios presentes en todo el cuerpo. Estos a su vez están protegidos por membranas llamadas meninges, también líquido cefalorraquídeo, encargado de proporcionar nutrientes y eliminar desechos. Finalmente, estos están cubiertos por huesos, el encéfalo por el cráneo y la médula espinal por las vértebras. Para describir la formación del SNC existen etapas claves como la gastrulación, la neuralización y establecimiento de vesículas primarias y secundarias. Esto a continuación van a explicarlo mis compañeras más a fondo. La gastrulación. Durante la tercera semana de gestación se presenta un evento muy importante, el cual denominamos gastrulación. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre después de que se realiza la implantación, es decir, cuando el embrión se ha dividido en varias células, convirtiéndolas en blastocitos, anidando al endometrio, dando inicio a la etapa de lo que es el embarazo. Durante este proceso, el embrión pasa de ser una estructura organizada en dos capas, las cuales son el epiblasto e hipoblasto. Como podemos observar en la imagen, pasa a ser una estructura formada por tres capas. En la imagen observamos la capa de color azul, que se denomina ectodermo, la capa de color rojo, que es el mesodermo, y la capa de color amarillo, que viene siendo el endodermo. En esta etapa se presenta el primer indicio de formación de lo que viene siendo el sistema nervioso y el establecimiento de la placa neural. En la imagen también podemos divisar un punto amarillo en la capa del mesodermo. ¿Qué significa esto? Se preguntarán. Lo que significa el círculo naranja es notocorda. ¿Qué es la notocorda? Es la placa neural que se forma gracias a la inducción de las células, y lo que hacen estas células es migrar debajo del epiblasto a través del nodo de Hensen y de la línea primitiva para convertirse en la capa del endodermo y mesodermo. ¿Qué es el nodo de Hensen? Este nodo de Hensen es el cual actúa
como un centro organizador y es definido como un grupo y conjunto de células que son capaces de emitir señales e inducir y colaborar en el establecimiento del patrón del tejido embrionario. ¿Cuándo ocurren estos cambios? Estos cambios ocurren en el embrión y se dan en el día número 15, con la formación de un surco que viene desde el extremo caudal, es decir, la parte de la colita del embrión. A este surco, ¿cómo se le denomina? Se le llama surco primitivo, el cual determina la parte del extremo craneal y caudal del embrión. Al mismo tiempo, esto da inicio y paso a determinar cuál viene siendo el lado izquierdo y derecho del mismo. Muchas gracias. Después de la fase que explicó la compañera gastrulación, hacia finales de la tercera penal, cuando está concluyendo la gastrulación, la placa neural sufre unos cambios que llevan a la formación del tubo neural. Dicho proceso recibe el nombre de neuralización. La neuralización se presenta de dos formas, la neuralización primaria y la secundaria. La primaria que se da en la parte anterior de la placa y la secundaria que se da en la parte posterior de la placa. En la primaria, las células de las placas neurales proliferan y se elevan hasta convertirse en los plegos neurales, los cuales se funcionan como formar el tubo neural. Durante la secundaria, el tubo se forma inicialmente como una barra densa que posteriormente se ahueca hasta formar el tubo neural secundario. La neuralización segmenta el ectodermo en tres grupos celulares: el que queda directamente en el tubo, que es conocido como neuroectodermo, y el que cubre el tubo neural, que es ectodermo no neural, y el que inicialmente se ubica entre dos y posteriormente migra a distintos destinos, las CCN. El tubo neural se cierra a medida que los pliegues se encuentran en la línea media dorsal. Simultáneamente, este cierre se da el desprendimiento o delaminación y luego la migración de las CCN. Este evento es variable entre especies. En algunas se lleva a cabo una vez se ha cerrado el tubo, mientras que en otras empieza antes de la unión de los pliegues neurales. Muchas gracias. Formación de las vesículas primarias. Antes de finalizar el cierre del tubo neural, inicia la diferenciación macroscópica. Esta se da como cambios en el extremo anterior del tubo neural anterior, lo que da origen a las vesículas primarias. Estas vesículas se identifican como el cerebro anterior, o también llamado prosencéfalo, cerebro medio o mesencéfalo, cerebro posterior o romboencéfalo. En la siguiente imagen podemos apreciar del lado izquierdo la vesícula primaria. El color amarillo vendría a ser el prosencéfalo, el naranja el mesencéfalo, el verde claro sería el romboencéfalo, el verde oscuro vendría a ser la médula y el morado el notocorda. El tubo neural restante se transforma en la médula espinal. El prosencéfalo se subdivide en dos vesículas secundarias, una llamada telencéfalo y una posterior llamada diencéfalo. El telencéfalo forma dos hemisferios cerebrales con los ventrículos laterales, mientras que el diencéfalo generan las regiones talamáticas e hipotalámicas y el tercer ventrículo. El mesencéfalo no se divide y su luz se origina al acueducto cerebral o al acueducto sílveo. Por otro lado, el romboencéfalo se subdivide en metencéfalo, ubicado en la parte más anterior del cerebro posterior. Gracias. Bueno, en sí ya mi compañera explicó lo que son las vesículas primarias y secundarias, entonces yo voy a acotar un poquito de este tema, de la formación de las vesículas secundarias. Pues bien, ya lo dijo mi compañera, que tenemos
en la parte del prosencéfalo, que tenemos dos vesículas, una anterior y otra posterior. Generan totalmente las regiones talámicas e hipotalámicas y aparte un tercer ventrículo. Ustedes pueden observar las diapositivas. Listo. Ahí están, pueden observar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En el prosencéfalo tenemos los hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales. En el diencéfalo tenemos lo que es el tálamo, el hipotálamo y un tercer ventrículo. En el mesencéfalo tenemos el acueducto de Silvio, y en el metencéfalo y miencéfalo tenemos lo que es el cerebelo, la médula oblonga y un cuarto ventrículo. Y en el quinto punto tenemos lo que es el cordón espinal de las vesículas primarias y secundarias. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar sobre la organización del tubo neural. Al principio, el tubo neural está formado por células neuroepiteliales simples. ¿Qué es un epitelio? Un epitelio es básicamente tejido animal que reviste las cavidades y los conductos del organismo, pero pronto se vuelve pseudoestratificado, con células dispuestas en diferentes niveles. ¿Qué significa pseudoestratificado? Quiere decir que está compuesto por más capas ordenadas con varias líneas de núcleo. ¿Dónde pasa esto? Esto pasa en el lúmar, alrededor del tubo neural, conocido como neurocel. ¿Qué es el lúmar? Es una cavidad existente dentro de una estructura tubular o un órgano cavitado. Con el tiempo, estas células se diferencian como neuroblastos y geoblastos, que son precursores de las neuronas y las células gliales. El desarrollo avanza, se da lugar a las placas alares y basales, que se convertirán en centros nerviosos, sensitivos y motores. Este proceso es regulado por señales moleculares que operan a lo largo del eje dorsoventral del tubo neural. Y finalmente, la médula espinal sigue un plan de formación derivado de la estructura básica del tubo neural, donde las diferentes etapas dan origen a las diversas partes de la médula, como la sustancia gris y la blanca, así como las raíces nerviosas. Gracias. El sistema nervioso periférico en la región craneal es esencial para la percepción sensorial y la conexión con el sistema nervioso central. Está compuesto por los ganglios sensoriales y las placodas, que son grupos de neuronas sensoriales y engrosamientos temporales del tejido ectodérmico respectivamente. Estos elementos tienen diferentes roles. Algunas placodas contribuyen a la formación de órganos sensoriales, como los ojos, el sistema auditivo y los órganos olfatorios, mientras que otras generan neuronas sensoriales para los ganglios craneales. Por ejemplo, la placoda trigeminal produce neuronas sensoriales para los lóbulos oftálmico y maxilomandibular del nervio trigémino, mientras que la placoda óptica origina neuronas para el nervio auditivo. Las placodas epipancreales generan neuronas bisensoriales para los nervios facial, glosofaringio y vago, que transmiten información desde órganos internos al sistema nervioso central. El desarrollo de estas placodas está regulado por factores genéticos y moleculares, como el factor del crecimiento fibroblástico y diversas moléculas de señalización. Además, las placodas se dividen en subdominios que expresan diferentes códigos transcripcionales, determinando su identidad placodal y su desarrollo específico. En resumen, el sistema nervioso periférico craneal incluye ganglios sensoriales y placodas, fundamentales para la percepción sensorial y la transmisión de información al sistema nervioso central. Su desarrollo y función están regulados por factores genéticos y moleculares que determinan su identidad y función específica en el organismo. Muchas gracias. Bueno, para concluir el tema del sistema nervioso, el sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora. En primer lugar, pues siempre están determinados por cambios, por estimulaciones, tanto como en el interior del organismo.
que es la parte interna. Por ejemplo, la distensión gástrica o el aumento de la acidez en la sangre, como fuera de él. También tenemos lo que es el medio externo, por ejemplo, una gota de lluvia que cae en la mano o el perfume de rosas. Estas son las funciones sensitivas del sistema nervioso. En segundo lugar, vamos a encontrar la formación sensitiva, que se analiza en el almacenamiento de algunos aspectos de esta que toman decisiones. Y por último, podemos responder a los estímulos iniciando por contracciones musculares o secreciones glandulares de las funciones motoras. En esto, pues vamos a tener dos primeras divisiones principales del sistema nervioso, cuáles son los sistemas nerviosos central y el sistema nervioso periférico, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, en el cual se integran y se relaciona la información sensitiva aferente que se genera por los pensamientos y emociones y se forma en el almacenamiento de la memoria. La mayoría de los impulsos nerviosos que estimulan la contracción muscular y las secreciones glandulares se organizan en el SNE, que es el sistema nervioso central, que está conectado con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de las zonas periféricas del organismo a través del CNP, que esto es lo último que está formado en el sistema craneales, que almacena el encéfalo y el sistema raquídeos. Muchas gracias. Esta sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.